Bienvenida a mi podcast No te dejes para después, un podcast creado para inspirar. Bienvenida Ivonne Rincón Gómez, máster en educación de mi gran Universidad de La Sabana y coach. Gracias, Liri, por este espacio. Me siento muy feliz de estar aquí contigo, en gratitud y sobre todo me siento muy honrada porque eres una persona que admiro muchísimo y además que aprecio también. Bueno, muy bien. Te voy a invitar a una actividad. Si tú ves aquí, hay 5 colores, este es el azulito. Entonces, escoge un color, te invito a que cierres los ojos y lo vas a probar. Vale, Y me dices cuando lo pruebes qué sensación te da. listo. Bueno, yo creo que el azul, que es como mi color preferido. Ok, cógelo. ¡Wow! ¿Sí? ¿Qué sensación te dio? Uy, es como el sabor de la vida. ¿Sí? Sí, como un saladito que tú le tienes que poner el picantico a la vida. Ok, te dio Mm, como saladito. Sí, Ok. pero delicioso. Bueno, y esa sensación que te dio de sal, de picantico de la vida, ¿con qué lo asocias o qué recuerdas o qué situación puedes traer a tu mente? Pues mira que me conecta mucho con este momento que para todos fue bien retador y fue la pandemia. Ujú. Cuando estaba en la pandemia dijo, bueno, tenemos que pase algo, ¿no? Que nos dé esa sustancia de la vida y que valga la pena este parar. Y dije, bueno, voy a escribir, siempre he querido escribir un libro. Yo soy educadora infantil también. Entonces dije, bueno, voy a escribir un cuento. Tengo el espacio, tengo el tiempo, tengo el momento. Y me atreví a escribir un libro, un cuento que se llama Las cartas mágicas. Este es un cuento autobiográfico y cuenta la historia de cómo yo aprendí a leer y escribir cuando tenía tan solo 4 años. Y no es que haya aprendido porque soy la más inteligente, no, no. Es una historia muy hermosa, es una historia de amor. Y fue que cuando mi padre, cuando yo era muy pequeña, él se tuvo que ir a viajar a Nueva York. Mi mamá completó media docena de hijos y yo creo que él se asustó 6 hijos. mantener a 6 hijos y se le presentó una oportunidad de trabajo muy bonita en Nueva York y se fue, pero para mí fue muy doloroso. ¿Cuántos años tenías? Iba a cumplir 4 años. 4 años. Entonces, bueno, eh, veía que él enviaba cartas, que mis hermanas mayores le escribían cartas, mi mamá, y cuando llegaban ese momento de las cartas, de sentarnos todos alrededor de ella a escuchar todo lo que él nos contaba en sus cartas, era muy hermoso. Pero además cuando mis hermanas empezaban a escribirle, pues yo decía, bueno, ¿y entonces yo cómo hablo con mi padre? O Porque sea, ¿no te mandaban carta a ti? no, porque yo no le escribía. Ah, ok. Entonces, sí, él nos enviaba como mensajes en sus cartas a todos, pero yo quería comunicarme con él, sobre todo Querías tu carta. sí, y decirle que lo extrañaba mucho y lo más importante, que volviera pronto. Entonces le dije a mi madre que me enseñara a leer y a escribir. Mi madre es siempre una mujer muy amorosa, muy creativa, muy divertida. Y bueno, ella y con mis hermanas y una tía me enseñaron a leer y a escribir. Aprendí muy rápido, pero la motivación era el amor. Entonces llamé a mi cuento Las cartas mágicas, porque cada vez que llegaba una carta a mi casa, todos saltábamos de alegría, sentíamos la felicidad, sentíamos amor. Y yo sentía que mi papi, cuando recibía las cartas, él sentía lo mismo, nos sentía cerca. Entonces, para mí, ese cuento pues marcó una gran diferencia y le dio un sentido a ese momento de pandemia para mí bien especial. O sea que la pandemia te dio ese picantico para escribir tu libro de las cartas mágicas, además que es un nombre bien lindo, ¿no? Sí. Y lo estás asociando es con tu experiencia de aprender a leer y a escribir a los 4 años. Sí. ¿Y qué ha pasado con todo eso? ¿Qué pasó con el libro? Yo sé que lo publicaste, tuve la oportunidad también de leerlo, de verlo, que me parece súper lindo. ¿Y qué siguió después de escribir el libro? Mm. Bueno, yo pienso que el libro, bueno, lo publicamos en Amazon, se Sí, volvió bestseller, pues que fue una gran sorpresa. Se ha vuelto el libro favorito de muchos niños y a raíz de las cartas mágicas también al tiempo estaba escribiendo un libro
para enseñar a leer y a escribir a los niños. Muy motivada por lo que me pasó con mi papá. Yo pienso que cuando los seres humanos aprendemos a leer y a escribir, y yo siendo educadora infantil durante 15 años enseñé a leer y a escribir y sigo, llevo más de 30 años con mi hermana Clarita enseñando a leer y a escribir, es un momento mágico cuando uno puede leer y escribir algo. Está como tu esencia, ¿no? Lo que tú eres en esa escritura. Y tú que eres escritora, Liri, ¿cómo siente uno su esencia en lo que escribes? Y de poder comunicarse con el otro, ¿no? Sí, de poder expresar, de sentir al otro. Hay una frase del abuelo de mi compañero de vida en este momento, el abuelo Juan, que él dice que cuando uno escribe un libro, tiene amigos para toda la vida. ¡Ay, qué Es divino! hermoso. Y yo pienso que es eso. Yo aprendí a leer y a escribir de una manera muy natural y motivada por el amor. Entonces yo le decía, mami, yo quiero decirle a mi papi que regrese pronto. ¿Cómo escribo eso? Entonces ella me lo escribía y yo después lo escribía. Y le hacía un dibujo sobre eso. ¿Sí? Él regresando, estando conmigo, con el arbolito de Navidad. Todos están las ilustraciones del cuento. Por eso es tan autobiográfico. Entonces aprendí, en 3 meses, yo aprendí a leer y escribir. No sé cómo, pero fue motivada por el gran amor. Cuando yo me convertí en educadora infantil, yo dije, yo quiero que los niños aprendan a leer y a escribir de la misma manera como yo aprendí, de una manera natural, que escriban sobre lo que ellos sienten, sobre lo que les emociona, que sean niños que aprendan a escuchar al otro, a conversar con el otro y a escribir sobre lo que sienten, sobre lo que experimentan y sobre lo que ellos quieren expresar y comunicar al otro. Y así, entonces con mi hermana Clarita creamos el método natural de lectoescritura SER, el arte de leer y escribir. Y ahí se unió mi sobrina, Natalia Castillo, que es una gran artista colombiana, que en este momento está en Alemania, y nos hizo todas las ilustraciones. Son 3 libros a través de los cuales los niños aprenden a leer y a escribir. Entonces, esta historia de vida tan personal con mi padre, Está pues plasmada. trascendió, Ok. vino a crear este método de lectoescritura para todos los niños. También nació el cuento de las cartas mágicas. Y a mi compañero de vida también le encargué, él es músico profesional, que hiciera la canción del abecedario, que Dios también mío. está en YouTube, está en todas las plataformas y se ha vuelto muy famosa porque los niños aprenden el abecedario de una manera pues muy divertida. O sea, podemos encontrar entonces el método de lectoescritura SER. SER, el Ok. arte de leer y escribir. El arte que está basado en tu forma como aprendiste a leer y a escribir desde el amor. Desde el amor. Es como distinto, ¿no? Ahora que lo pienso, porque existía, me acabo de acordar que le decían a uno, la letra con sangre entra. Sí. Y entonces aquí contigo el tema es distinto. Totalmente diferente porque, fíjate, Liri, cuando tú aprendiste a hablar, que es el primer lenguaje es el lenguaje oral, ¿cierto? Sí. ¿Tú sobre qué hablabas, Liri, cuando eras pequeñita? Cuando empezaste a hablar tus primeras palabras. Pues no recuerdo, pero me imagino que yo hablaba que papá, mamá y de lo que uno quiere, ¿no? Sí. Quiero comer, quiero jugar, quiero, no sé, tengo hambre. Exacto, de lo que sentías, Sí. de lo que necesitabas, de lo que vivenciabas. Ay, vi un perrito. Y de lo que escuchabas a los adultos. Sí. Pero cuando empezamos nosotros a escribir y a leer, escribimos es lo que viene en un libro. Sí. Entonces yo no Y además entiendo. con Nacho Lee, ¿no? Yo aprendí Así, con Nacho Lee. con mami, mi mamú, papi, Sí, pipapu, sí. y por eso los niños tienen tantos problemas de aprendizaje y de comprensión lectora, porque ellos escriben sobre algo que no tiene sentido, mientras que cuando aprendiste a hablar, todo tenía sentido. Tengo hambre, lo que tú Sí, decías, sí, tengo sueño, tengo frío, me gusta esto, quiero esto, sí. estoy triste, arrópame, ¿sí ves? Y escuchabas a los demás y repetías, pero aquí no, aquí es Pero mira vamos en que contravía de eso. ahora que me haces pensar, yo no recuerdo haber aprendido a escribir como gratamente, como tú decías, porque me acuerdo que no tenía como muy suelta la mano, y entonces creo que sí sufrí para aprender a escribir, Claro. no aprendí a escribir con amor como tú dijiste, no. Entonces lo que veo es que con tu método SER, ¿cierto? Método SER. Aprendemos de una manera distinta. Sí, y es SER porque fíjate, es la sigla SER, S de socialización. Sí. Entonces, primero tenemos un espacio con los niños en que socializamos sobre un tema que a él le interese, o sea, o sobre un tema de la literatura infantil. Por ejemplo, el niño le leímos el cuento de las cartas mágicas. Sí. Entonces, el niño escucha el cuento
con todos sus compañeritos, la profesora se lo cuenta y después todos conversamos sobre las cartas mágicas. ¿Qué pasó con la niña? ¿Cómo se sentía la niña cuando le llegaban las cartas de su abuelo? ¿Qué Mm, pasaba? ¿Qué sentía la mamá? ¿Cuál fue el momento más maravilloso del cuento? Usualmente los niños dicen que cuando el abuelo regresó, cuando se abrazaron. Entonces cada niño conversa, socializa, pregunta, expresa sus emociones sobre ese momento. Y después que viene el momento, la S, bueno, socialización, socializamos. Y es sí, largo, es una sí, socialización como de 15 minutos, sí. en la cual el niño desarrolla todas las competencias blandas que necesitamos para comunicarnos. Escuchar, preguntar, expresar tus emociones, empatía con las emociones del La conexión, otro, de ¿sí? conectar, sí, Y luego viene la E, ser, sí. ¿no? E de expresión creativa. Qué Entonces el lindo. niño hace un dibujo sobre lo que conversamos, sobre el cuento que conversamos, o si hablamos sobre la naturaleza, o por ejemplo ese día es el día del árbol, entonces hablamos sobre el árbol. Entonces el niño hace un dibujo sobre el tema sobre el cual conversamos. Y el niño ahí desarrolla toda su creatividad. ¿M? Y luego, si ya escribimos una frase completa sobre el tema de ese día, pero la frase la eligen los niños. Ok. A veces cada niño escribe su propia frase. Entonces, al terminar el libro, cada libro es diferente. Es decir, que el niño, al terminar todo el método de lectoescritura, escribió ya su primer libro. Qué Es propio, es bonito. maravilloso. O sea que el método se apoya, digamos, no sé, me corriges, sobre el libro Las Cartas Mágicas. Tiene como Como algo de parte base. del método, del Ok, material didáctico, audiovisual. Tenemos nuestro canal de YouTube que se llama Ser Educadores, que hace parte de nuestra editorial. Allí está la canción del abecedario, están las cartas mágicas, está para que los niños aprendan a hacer los trazos, ¿sí? Entonces, allí tenemos un material importante para todos los profesores que quieran enseñar a leer y a escribir, ok. ¿sí? Y este método lo has plasmado, has seguido trabajando con algunas fundaciones o colegios o cómo lo vas implementando. Bueno, eso se volvió como mi propósito de vida. Mi propósito de vida, entendí con el tiempo. Yo he trabajado como coach profesional ya hace unos 15 años, un poquito más, en empresas, con Sí, universidades, la Universidad Rosario, La Sabana, la Escuela de Administración de Negocios, pero volví nuevamente, di toda la vuelta, fui a las empresas, eduqué mucho en coaching, en sí. liderazgo, que me encanta. Pero fíjate que este proyecto nos ha acompañado a mi hermana y a mí durante todos estos 30 años, nunca hemos dejado de enseñar a leer y a escribir. Y en pandemia, muchos niños estando en su casa que necesitaban ingresar a primaria, ¿qué hacemos para aprender a leer y a escribir? Y nosotros con el método les enseñamos. Nuestros niños, perdóname que te haga un break ahí, con el tiempo los que aprendieron con nosotros hoy en día son escritores, muchos de ellos periodistas, cantautores. Por ejemplo, si son abogados, han escrito libros sobre derecho. Si son politólogos, han escrito libros sobre política. Entonces, hemos visto que el método lleva a los niños a un nivel de redacción, de escritura, A otro nivel, sí. totalmente. Entonces, eso ha sido maravilloso. Entonces, volviendo a tu pregunta, se volvió mi propósito de vida y creamos una fundación que se llama FINCEF, Fundación Internacional de Coaching para la Educación y la Familia. Sí. ¿Para qué? Para que las personas que todavía no saben leer y escribir en nuestro país, que es increíble, aprendan a leer y a escribir con nuestro método, aprendan de una manera natural, sobre todo con un nivel de comprensión increíble y de fluidez. Entonces tenemos 3 programas O sea, hermosos, dentro de la fundación tienen 3 3 programas. programas. Ok, Bueno, creamos una sombrilla grande sí. que se llama el Plan Educativo Aprender a leer y a escribir para ser feliz. Ese es, Aprender a leer y a escribir para ser feliz. ese es el plan educativo de la fundación. Y para lograr esto, creamos 3 programas maravillosos. Uno se llama Educando en el Campo y es para escuelas rurales. En las montañas de Colombia hay muchas escuelitas que funcionan como escuelas multigrado. Quiere decir que el mismo profesor le enseña a todos los niños, desde grado 0 hasta quinto de primaria, todas las asignaturas. Sí, sí, es Entonces así. allí los niños pues no cuentan con material didáctico, cartillas para aprender a leer,
muchos de estos profesores son psicólogos o son biólogos, entonces ellos no tienen No metodologías tiene para método. aprender. Entonces nosotros les enseñamos el método, entregamos el material educativo a los niños, que son 3 libros para aprender a leer y a escribir, la formación a los docentes y además un material audiovisual. Qué lindo. Ese es Ese es el el primer primero, programa. ¿Y el educando. segundo? El segundo se llama Educando en Casa o homeschooling, que se dice ahora, ¿no? Sí, sí. Entonces, este pienso que ha sido de los programas que nos ha tocado más las fibras, porque fíjate que hay muchos niños que tienen autismo, síndrome de Down, están de pronto en silla de ruedas con alguna invalidez. O sea, este programa Educando en Casa es para niños con condición especial. Exacto. Ok. Entonces, ellos como tienen estas necesidades especiales, muchas veces o no lo reciben en los colegios por estas situaciones, o también no se pueden desplazar. Ok. O de pronto sí lo reciben, pero ellos al estar en un espacio con tantos amiguitos, compañeros, pues no se les puede dedicar el espacio. Por ejemplo, niños con una distrofia muscular. Entonces, en esas montañas, llevar a un niño en silla de ruedas hasta Sí, el es colegio es muy complicado. difícil. Entonces, se llama Educando en el Campo. Entonces, ¿qué hacemos? Le enseñamos a leer y a escribir a estos niños con el acompañamiento de su acudiente. Eso lo hacemos de manera virtual y los niños aprenden a leer. Es increíble. Es que en pandemia Qué nosotros divino. enseñamos a muchísimos niños a leer y a escribir O sea, con el con el programa homeschooling o educando Educando en en Casa, pero casa. es para niños con Necesidades especiales. necesidades especiales. Y el otro es Educando en el Campo, que En es para para las escuelas escuelitas de los rurales. rurales. Ah, qué lindo. Y Y el el, otro, y el son ter- 3 programas. son 3. El tercero se llama Programa de Alfabetización para Adultos, que son personas que son adultos mayores y pues no han aprendido, no han tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir. Y adulto mayor, ¿desde qué edad lo tienes ahí contemplado? Fíjate, hemos tenido personas como desde 40 años hacia adelante, personas que trabajan en cultivos de flores, que son recicladores y no han tenido esa oportunidad y para ellos es una ilusión tan grande. Hay una señora que estamos enseñando a leer ahora y yo le decía, María, ¿tú para qué quieres aprender a leer y a escribir? Ella me decía, yo no quiero que mis nietas, que ya van a cumplir 5 años, se den cuenta que su abuela no sabe leer y escribir. Qué Entonces es tierno. maravilloso ver la ilusión, además que se brinda la oportunidad de tener una vida digna. Una persona que no sabe leer y escribir, te dan una fórmula médica y no sabes, vas a tomar el bus para ir a alguna parte y no sabes. Entonces es dignificar la vida de ese adulto mayor. Y lo que estoy escuchando también, como tienes una fundación. Ay, no, me mataste, Liri. No, y sí me quiebras, mujer. ¿Qué pasó? No. Bueno, esta es mi hija Daniela. Su nombre artístico es Zabal. Daniela, pero artísticamente Zabal. Zabal. Ella compuso esta canción el año pasado. Su productor es Sebastián Mejía. Y bueno, Daniela pues está en este momento en Barcelona, se fue a estudiar producción musical, pero ha sido músico desde los 2 años. Ella eligió estar en la banda marcial del jardín infantil que teníamos con mi hermana y ha seguido todos estos años estudiando, componiendo música. Y pues esta canción la escucho y pues me siento muy orgullosa de ella y pienso que esta canción, desde el coaching, desde la educación, cuando dice contigo siempre, fíjate, cuando nosotros tenemos un gran amigo, un gran hermano, una mamá amorosa, ¿tú qué sientes cuando estás con esa persona? Como dice ella, contigo siempre me siento feliz, quiero pasarla bien contigo, me hace sonreír. Cuando tú tienes una persona, hablábamos hoy contigo, Liri, ahí sí, como dicen fuera de cámaras, que siempre que tú y yo hablamos, sea por teléfono o cuando nos vemos, está ese amor, esa sonrisa, ese decir, cuento siempre con esa persona. Entonces, aprovechar ese espacio, pienso que Daniela en esta canción nos da el mensaje de que cuando tenemos a una persona que de verdad amamos, pues hay que compartir la vida con esa persona y no dejar pasar el tiempo, o sea, como dices tú, no dejarlo para después. Mm. Y Daniela te ha apoyado en todos estos emprendimientos Oiga, de las cartas mágicas, de aprender a leer y a escribir para ser feliz. ¿Cómo ha mm. sido ese apoyo de ella contigo ahí? Bueno, ella es una gran inspiración porque cuando Daniela aprendió a leer, a escribir conmigo, en ese tiempo teníamos el jardín con mi hermana
Y Daniela, bueno, empezó en febrero su grado cero transición y ella en abril ya leía divinamente con el método y yo decía, wow, ¿por qué? Porque se desarrolla, sabes que mucho la autonomía, el niño aprende mucho por él mismo. Y ella como es tan autónoma, ¿m? Dije, no, sí, imagínate. En este momento, ella me dice que siempre sus profesores le dicen que la redacción de ella, la manera de escribir, las canciones como las escribe, la ortografía de ella es a prueba de balas, dice ella. Y ella enseña al mundo la buena ortografía, pues que es muy joven, ¿no? Pero... Y Daniela me ha apoyado con todo. Ella también hace parte de la fundación y bueno, ella muy inspirada también con todos estos niños que aprendan a leer y a escribir. Pero sí, ella es el motor de mi vida. Y me siento muy orgullosa que sea cantautora, porque fíjate que escribir es todo un arte y escribir música, pues más aún, ¿no? Con este proyecto tan lindo que tienes y que no es fácil a veces en nuestro país tratar de llegar a esos sitios que tú dices de enseñar a leer y a escribir, ¿cuál ha sido el momento más difícil en este proyecto? De este proyecto, uy, Liri, es cuando en nuestro país es difícil cambiar el modelo mental de enseñar a leer y a escribir. Ha sido difícil, ¿no? Quieren que sigan con las mismas metodologías, lo que hablamos, ¿no? Que las Sí, letras, que las vocales, que el mame, mi, mamú, y muchas puertas que se te cierran y la gente no, que los niños sigan en ese bajo nivel educativo. Mira, si un niño aprende a leer y a escribir bien, está garantizado su éxito escolar y su vida misma. ¿M? Pero un niño que tiene un bajo nivel de comprensión, pues ahí las cosas se van disminuyendo. Entonces, esa parte es difícil, ir en contra de un modelo educativo que sigue toda la vida. Ese ha sido el obstáculo, digamos, más. Pero fíjate que para mí de pronto el coaching te lleva a eso, ¿no? Y de pronto que yo soy capricorniana, sí, como que cuando te dicen no, tú dices, bueno, ese es un no no, pero que sí, ya superé, sí, entonces vienen muchos sís. Y bueno, cuando ya, lo más hermoso es cuando el educador de una escuelita rural ve que todos sus niños están aprendiendo a leer y a escribir de esa manera tan fluida y tan comprensiva, él es el que va llevando el voz a voz. Lo mismo el padre de familia que está acompañando a su niño con autismo, con síndrome de Down, y ve que en 2, 3 meses su hijo ya está leyendo algo que no ha podido hacer antes. O ese abuelito, ver ese rostro en su cara, bueno, pues llegará un momento que esto será reconocido. En este momento mi sobrina, que es una de las autoras que yo te decía, Natalia Castillo, que está en Alemania, está enseñando español con el método de lectoescritura hacer a niños franceses. qué bueno, ¿no? O sea, Entonces, de pronto tiene que ir allá, ¿no? ¿Cómo es que dice el dicho, Liri? nada llega por casualidad, Sí, o que nadie es profeta en su profeta en su tierra. tierra, sí. Entonces, tan pronto también el método se está llevando a otras latitudes para lograr que tenga más visibilidad. Pero en este momento lo más importante es apoyar a estas personas para que tengan la oportunidad en estos 3 programas de aprender, ¿no? Sobre a las escuelitas rurales, a los niños con un Con tema especial y a las personas mayores. Y bueno, y entonces después de todo este recorrido que tú has hecho de estudiar, de toda parte educativa, que has trabajado en temas de coaching, en temas de liderazgo, ¿cuál es tu misión en la vida? Bueno, yo pienso que mi propósito es de verdad enseñar a leer y a escribir y cambiar la manera de enseñar a leer y a escribir. Porque cuando una persona aprende a leer y a escribir, dignifica su vida, es feliz, puede expresar, comunicarse a través de la escritura. Y fíjate qué ha pasado en pandemia a nivel organizacional. Que te digo, yo sigo trabajando en muchas empresas. ¿Cómo se volvió la comunicación en este momento en las empresas? Es escrito, Sí, todo es escrito. por Ya WhatsApp, nadie quiere por contestar teléfono, correo, sí, por es chat, verdad. porque no hay tiempo y No hay todo es tiempo. así. Sí, Los call centers, ¿cómo funcionan? O sea, a nivel organizacional, entonces fíjate que ahora nos contratan a los coaches para que los enseñemos a comunicarse por escrito de una manera asertiva con el otro y que le llegue la información de una manera efectiva al otro. Entonces fíjate lo importante de la sí. escritura. Entonces, si tú me preguntas, mi propósito de vida en este momento es llevar la lectoescritura, ojalá a nivel de todo Iberoamérica,
que los niños aprendan a leer y a escribir de una manera, como se llama nuestro método, de una manera natural. Y de una Qué manera que lindo. la persona sienta la escritura como propia. Qué lindo. Y Ivonne, y me comentabas hace unos minutos, como tú dijiste, que en tu fundación has podido a través de ella enseñarle a niños con temas puntuales, y me contabas el tema del niño cuadraplégico que aprendió o que está aprendiendo a leer y a escribir. ¿Cómo recibes entonces esas donaciones para apoyar a estas familias y a esta gente que, digamos, no tienen los recursos? ¿Cómo lo recibes? Bueno, tocando primero muchas puertas Sí, de las empresas privadas, personas que usualmente ahora hay un tema de responsabilidad social. sí, Entonces tocamos las puertas de las empresas privadas y ellos hacen la donación a la fundación. Nosotros recibimos la donación y con esa donación le entregamos el material eh, educativo a las personas que van a ser beneficiadas y les acompañamos durante toda la formación hasta que aprenden a leer y a escribir. a Entonces leer, sí. captamos ese dinero que nos gusta, que se cree una relación muy cercana entre el donador y el que recibe la O donación. sea, el que da y el que recibe. Sí, entonces creamos un espacio donde ellos se reúnen, se hace la entrega de la donación y se crea una relación entre ellos, hacemos un seguimiento de Sí. acompañamiento. Y pues si alguien está interesado en hacer alguna ¿Se comunican donación, contigo? me pueden comunicar conmigo. Mi número es 318-390-2897. Y a Ok, través, pues ahí hacemos todo total. el paso a paso. Ivonne, y después de toda esta experiencia tan linda y esa misión y propósito de vida que tienes de enseñar a leer y a escribir, ¿por qué no dejarnos para después? Bueno, yo pienso que nosotros como educadores y como coaches tenemos una gran misión y tenemos que ser ejemplo de vida para eso. Cuando yo no me dejo para después, yo soy un ejemplo para mi hijo. Y no te puedes dejar para después. Soy un ejemplo para ese empresario con el que estoy trabajando, para ese coachee que le estoy haciendo un proceso de coaching, para esa familia que estoy acompañando en este proceso. Pero si te ven a ti que tú no te estás dejando para después, pues tú vas a ser un ejemplo de vida para todas las personas. Y el coach acompaña a la persona, como tú y yo trabajamos, a que esa persona se encuentre con ella misma, ¿cierto? Y que esa persona desarrolle todo su potencial, maximice su potencial. Pero si ves que no habría coherencia de vida, ¿no? Ahora que habrá momentos que yo me he dejado para después, ahí me pasa algo, Liri, contigo, y pues esto es una confesión que yo te hago aquí. Yo te sigo obviamente en redes sociales, mm, admiro mucho el libro que escribiste. Cada vez que veo la portada de tu libro o todo lo que tú nos compartes en redes, yo te veo a ti y yo me hago inmediatamente la pregunta. Y invito a las personas que te siguen, cada vez que te vean a ti, háganse la pregunta. ¿Me estoy dejando en este momento para después? Porque tienes que hacerte esa pregunta. Y yo me la hago cada vez que te veo, que te escucho, porque me sirve para reflexionar. Y si me estoy dando cuenta de eso, afinar. Al final. Y más las mujeres, ¿no? Sí, Porque claro. siempre que primero los hijos, que Sí. la casa, que la familia, que el trabajo, y tú dónde estás. Pero si tú no estás bien, ¿cómo vas a dar hacia afuera? Lo que hablamos en coaching, ¿no? De adentro hacia afuera. Qué bonito. Ivonne, y después de contarnos esta historia tan maravillosa y ese amor que lo traes desde los 4 años, desde las cartas mágicas que me conecta súper lindo, y mire esa experiencia de 4 años a dónde la has llevado, y seguramente estoy convencida que con ese modelo vas a llegar a muchas personas a nivel mundial porque ya lo estás haciendo. ¿Cuál sería esa frase inspiradora que nos vas a dejar en este podcast? Bueno, yo creo que la frase es la del plan de nosotros educativo, que es aprender a leer y a escribir para ser feliz. Qué lindo, ¿no? Sí, me llena de mucha emoción. Ay, muchas gracias. Gracias, Liri, por este espacio. Ok, Muy aprender a hermoso. leer y a escribir Para ser feliz. Soy Liri Matallana y este es mi podcast No te dejes para después. Hemos llegado al final de este episodio y te espero cada jueves a las 6 p.m. con una nueva historia en este espacio dedicado a mujeres que con valentía y determinación han superado barreras y han transformado sus luchas
en Fuerzas de Cambio. Acompáñame y encuentra la motivación que necesitas para seguir adelante, porque tu camino también puede ser una historia que inspire. No te dejes para después. Tus decisiones pueden cambiar tu vida hoy.